Antes de empezar, quiero que sepas algo importante. Este audiolibro no está hecho para escucharse de fondo mientras haces otra cosa. Está pensado para que te acompañe en un momento en el que, quizá, sientes que has perdido fuerza, claridad o control sobre tu propia vida. No es casualidad que estés aquí. Algo dentro de ti sabe que puede vivir de otra manera, con más calma, más seguridad y más poder personal. A lo largo de estos capítulos vamos a recorrer un camino interno, directo y honesto. No habrá promesas vacías ni frases bonitas sin sentido. Aquí se habla de recuperar lo que siempre fue tuyo, tu capacidad de decidir, de avanzar y de dejar de vivir condicionado por el miedo, la duda o el pasado. Cada palabra está pensada para que conectes contigo mismo y empieces a verte desde un lugar distinto. Si este contenido te aporta valor, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu opinión en los comentarios. Leer tu experiencia ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando un cambio real. Ahora sí, ponte cómodo, escucha con atención y acompáñame. Aquí comienza el camino para recuperar tu poder personal. Capítulo 1. El momento en que te desconectaste de ti mismo. Hubo un momento en tu vida en el que empezaste a sentir que algo no encajaba. No ocurrió de golpe. No fue un suceso dramático ni una caída estrepitosa. Fue más bien un desgaste silencioso. Un día te diste cuenta de que tomabas decisiones que no sentías como propias. Aceptabas situaciones que antes no habrías tolerado. Callabas pensamientos que pedían salir. Y sin notarlo, empezaste a vivir en automático. Así es como muchas personas pierden su poder personal. No porque alguien se lo arrebate, sino porque poco a poco dejan de escucharse. Aprendiste a adaptarte, a encajar, a cumplir expectativas ajenas. Te dijeron que era lo correcto, que así funcionaba la vida, que no había otra opción. Y tal vez funcionó durante un tiempo. Pero en el fondo comenzó a crecer una incomodidad difícil de explicar, una sensación de estar traicionándote a ti mismo. El poder personal no es algo místico ni lejano. Es la capacidad de sentir que tu vida te pertenece. Es levantarte con la sensación de que tus decisiones tienen sentido para ti. Cuando ese poder se debilita, aparecen el cansancio emocional, la duda constante y la sensación de estar atrapado. No importa cuánto te esfuerces, nada termina de llenarte porque ya no estás conectado con lo que eres. Quizá te has preguntado en silencio cuando perdiste la seguridad que antes tenías. ¿Recuerdas una versión de ti más decidida, más clara, más viva? Esa versión no desapareció. Solo quedó enterrada bajo el miedo a fallar, al rechazo o a decepcionar. Cada vez que elegiste callar para evitar un conflicto, cada vez que dijiste sí cuando querías decir no, fuiste alejándote un poco más de tu centro. La sociedad premia la obediencia y castiga la autenticidad. Desde pequeños aprendemos que es más seguro encajar que destacar, más cómodo seguir que cuestionar. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir según guiones que otros escribieron. El problema es que ningún guión externo puede darte paz interior. Por eso, aunque cumplas objetivos, algo sigue faltando. Recuperar tu poder personal empieza con una verdad incómoda. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a darte permiso para vivir como deseas. Mientras esperas el momento perfecto, la aprobación correcta o la señal definitiva, tu vida sigue pasando. Asumir esto puede doler, pero también libera. Porque si nadie te quitó tu poder del todo, entonces tampoco nadie tiene que devolvértelo. Sigue siendo tuyo. Tal vez has pasado años culpándote por no avanzar, por repetir patrones, por sentirte estancado. Pero la culpa no construye, solo paraliza. No se trata de juzgarte por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino de entenderte. Hiciste lo que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Y eso es suficiente para empezar de nuevo desde aquí. Este primer paso no exige grandes cambios externos. No necesitas renunciar a todo ni tomar decisiones radicales. Lo que sí necesitas es honestidad. Preguntarte cuándo fue la última vez que te escuchaste de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión alineada contigo, aunque diera miedo? Esas preguntas pueden incomodar, pero también despiertan. Recuperar tu poder personal no es convertirte en alguien distinto. Es volver a ser quien eras antes de aprender a esconderte. Es recordar que tu voz importa, que tus límites son válidos y que tu vida no está destinada a ser una carga que solo se soporta.
Está hecha para ser vivida con intención. En este punto del camino no te pido que lo cambies todo. Solo que no sigas ignorando esa sensación interna que te trajo hasta aquí. Escúchala. Esa incomodidad no es tu enemiga, es la señal de que algo dentro de ti sigue vivo y quiere salir a la superficie. Este capítulo no cierra nada, abre una puerta. La puerta hacia una versión más consciente de ti mismo. A partir de ahora, cada palabra que escuches será una invitación a recuperar terreno, a volver a ocupar el lugar que dejaste vacío. Tu poder personal no se perdió. Estuvo esperando a que decidieras volver. Capítulo 2. El hábito de ceder tu poder sin darte cuenta. Ceder tu poder personal casi nunca es una decisión consciente. No te levantas un día y piensas que vas a renunciar a ti mismo. Ocurre de una forma mucho más sutil. Empieza cuando priorizas la tranquilidad momentánea sobre tu verdad. Cuando eliges evitar una incomodidad hoy aunque eso te cueste años de desgaste interno. Así se forma un hábito silencioso, el hábito de ceder. Al principio parece inofensivo. Dices que sí cuando en realidad quieres decir no. Te adaptas para no generar conflictos. Justificas actitudes que te duelen porque no quieres parecer exagerado. Te convences de que no vale la pena discutir, de que es mejor dejarlo pasar. Y quizá lo sea una vez. El problema es cuando ese patrón se repite y se convierte en tu forma habitual de estar en el mundo. Cada vez que te traicionas un poco, algo dentro de ti toma nota. No lo hace para castigarte, lo hace para protegerte. Empiezas a sentir menos, a opinar menos, a desear menos. No porque no tengas deseos, sino porque aprendiste que expresarlos no siempre es seguro. Así, poco a poco, vas reduciendo tu espacio interno hasta que casi no queda lugar para ti. Muchas personas confunden ser buena persona con desaparecer. Creen que ser comprensivos implica aguantarlo todo, que ser maduros significa callar siempre. Pero la madurez real no nace del silencio forzado, nace de la coherencia interna. Cuando actúas en contra de lo que sientes, tu cuerpo y tu mente lo saben. Y esa incoherencia termina pasando factura en forma de cansancio, frustración o apatía. Quizá te has acostumbrado tanto a ceder que ya ni lo notas. Te preguntas por qué te sientes débil, por qué dudas tanto de ti, por qué te cuesta tomar decisiones. La respuesta no está en una falta de capacidad, sino en años de haber delegado tu criterio. Cuando permites que otros decidan constantemente por ti, tu confianza se va apagando. Ceder tu poder no siempre ocurre en grandes decisiones. A veces sucede en lo cotidiano, en conversaciones pequeñas, en límites que no marcas, en emociones que reprimes. Cada una de esas acciones envía el mismo mensaje interno. Lo que sientes no es tan importante. Y cuando repites ese mensaje durante mucho tiempo, terminas creyéndolo. El miedo juega un papel clave en este proceso. Miedo a perder a alguien, a quedarte solo, a ser rechazado, a equivocarte. Ese miedo no es un defecto, es humano. El problema aparece cuando organizas toda tu vida para no sentirlo. Porque entonces no vives desde tu fuerza, vives desde la evitación. Y una vida basada en evitar nunca puede ser una vida plena. Tal vez en algún momento te dijeron que eras demasiado intenso, demasiado sensible o demasiado complicado. Y para encajar, empezaste a reducirte, a limar partes de ti que no eran cómodas para otros. Eso puede darte aceptación externa, pero te aleja de la aceptación interna. Y sin esa aceptación, el poder personal se debilita. Recuperar tu poder empieza por darte cuenta de dónde lo entregas. No para culparte, sino para observarte con honestidad. Preguntarte en qué momentos te callas, en qué situaciones te adaptas por miedo, en qué relaciones te colocas siempre en segundo plano. Esa observación no exige acción inmediata, exige conciencia. Cuando empiezas a ver estos patrones, algo cambia. Ya no puedes fingir que no lo sabías. Empiezas a sentir una incomodidad distinta, una que no paraliza, sino que empuja. Es la incomodidad de saber que mereces algo más que sobrevivir emocionalmente. Este proceso no consiste en volverte duro ni egoísta. No se trata de imponerte sobre los demás. Se trata de dejar de imponerte en tu contra. De reconocer que tu voz tiene el mismo valor que la de cualquier otra persona. Que tus límites no son un ataque, son una forma de cuidado. Tal vez al principio te cueste. Quizás sientas culpa por empezar a priorizarte.
Esa culpa es normal. Es la señal de que estás rompiendo un patrón antiguo. No significa que estés haciendo algo mal, significa que estás haciendo algo distinto. En este punto del camino, no necesitas grandes discursos ni cambios radicales. Solo empezar a notar cuando estás a punto de cederte otra vez. Y en ese instante, aunque aún no actúes diferente, elegir no ignorarte. Ese simple acto de presencia es el inicio de la recuperación. Tu poder personal no se reconstruye de golpe. Se recupera cada vez que te eliges, incluso en silencio. Y cuanto más consciente te vuelves de donde te pierdes, más cerca estás de volver a ti. Capítulo 3. El miedo que gobierna tus decisiones. Aunque no siempre lo notes, muchas de tus decisiones no nacen del deseo, sino del miedo. No del miedo evidente, sino de uno más profundo y silencioso. El miedo a equivocarte, a perder lo que tienes, a no ser suficiente. Ese miedo no siempre se presenta como ansiedad. A veces se disfraza de prudencia, de lógica, de excusas bien razonadas que parecen sensatas, pero que en el fondo solo buscan mantenerte donde estás. Desde pequeños aprendemos a temer al error. Nos enseñan que fallar tiene consecuencias, que equivocarse duele, que salirse del camino establecido es peligroso. Con el tiempo, ese aprendizaje se vuelve interno. Ya no hace falta que nadie te limite desde fuera, tú mismo lo haces. Te convences de que es mejor no arriesgar, no intentar, no moverte demasiado. Así el miedo se convierte en el director invisible de tu vida. Cuando el miedo gobierna, empiezas a vivir en modo defensa. Analizas todo en exceso, imaginas escenarios negativos, te preparas para pérdidas que aún no existen. Crees que estás siendo responsable, pero en realidad estás postergando tu propia expansión. El problema no es pensar solo desde el temor. Porque entonces cualquier decisión que implique crecer parece demasiado costosa. Quizá has sentido esa tensión interna entre lo que quieres hacer y lo que te atreves a hacer. Sabes que deseas algo distinto, pero justo cuando estás a punto de dar un paso, aparece una voz que te frena. Te recuerda fracasos pasados, te compara con otros, te muestra todo lo que podría salir mal. Esa voz no es tu enemiga. Es una parte de ti que intenta protegerte, aunque ya no sepa cómo hacerlo de una forma sana. El miedo se fortalece cuando no lo cuestionas. Cuando lo tomas como una verdad absoluta. Empiezas a decirte que no es el momento, que necesitas estar más preparado, que otros pueden hacerlo mejor. Y mientras tanto, sigues esperando. El tiempo pasa, las oportunidades cambian y tu sensación de poder personal se debilita, no porque no seas capaz, sino porque nunca te das la oportunidad de comprobarlo. Muchas personas confunden seguridad con estancamiento. Creen que si nada cambia, nada malo puede pasar. Pero esa aparente estabilidad suele tener un precio alto. Se paga con frustración, con sensación de vacío, con la idea persistente de que estás desaprovechando tu vida. El miedo no solo te protege del dolor, también te aleja de la plenitud. Hay miedos que heredaste sin darte cuenta. Miedos familiares, culturales, sociales. Ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es posible y lo que no. A veces no temes por experiencia propia, sino por historias que escuchaste, por advertencias que se repitieron tantas veces que terminaron pareciendo leyes universales. Recuperar tu poder personal implica mirar de frente a ese miedo. No para eliminarlo, sino para entenderlo. Preguntarte qué está intentando proteger, qué pasaría realmente si no le hicieras caso, qué parte de tu vida está controlando. Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, el miedo pierde autoridad. Sigue ahí, pero ya no manda solo. No se trata de volverte valiente de un día para otro. La valentía no es ausencia de miedo, es decisión a pesar de él. Es dar un paso pequeño, consciente, aún con la incomodidad presente. Cada vez que lo haces, le envías un mensaje a tu mente. Puedo sentir miedo y avanzar. Ese mensaje fortalece tu confianza de una forma real, no teórica. Tal vez descubras que muchas de las cosas que temías no eran tan terribles. O que, incluso cuando algo sale mal, eres más capaz de manejarlo de lo que creías. Esa experiencia directa es la que debilita al miedo. No las frases motivacionales, no las promesas externas, sino la vivencia. En este punto del camino, no necesitas enfrentarte a todos tus miedos a la vez. Basta con identificar uno. Ese que aparece con más frecuencia, ese que más te limita.
Observarlo, escucharlo y decidir conscientemente si vas a seguir dejándolo decidir por ti. Tu poder personal no desaparece por sentir miedo. Desaparece cuando permites que el miedo decida en tu lugar. Y cada vez que eliges diferente, aunque sea en algo pequeño, estás recuperando terreno. Estás demostrando que tu vida no está destinada a ser gobernada por el temor, sino guiada por tu propia conciencia. Capítulo 4. Volver a confiar en tu propia voz. Llega un punto en el que ya no sabes si lo que piensas es realmente tuyo o una repetición de lo que has escuchado tantas veces. Dudas antes de hablar, antes de decidir, antes de actuar. Buscas opiniones, validación, señales externas que te indiquen si vas por buen camino. Y cuanto más afuera miras, más lejos quedas de ti. Así se debilita la confianza en tu propia voz. Confiar en ti no siempre fue un problema. Hubo un tiempo en el que actuabas con más naturalidad, sin analizarlo todo. Decías lo que sentías, elegías lo que te atraía, te movías por intuición. Pero con los años aprendiste a cuestionarte en exceso. Cada error, cada crítica, cada decepción fue dejando una marca. Sin darte cuenta, empezaste a pensar que otros sabían mejor que tú lo que te convenía. La duda constante no aparece porque seas incapaz. Aparece cuando te desconectas de tu criterio interno. Cuando ignoras tus sensaciones una y otra vez, esa voz se vuelve más baja, más insegura. No porque haya desaparecido, sino porque dejaste de prestarle atención. Y una voz que no se escucha termina creyendo que no importa. Muchas personas viven atrapadas entre lo que sienten y lo que hacen. Saben que algo no les hace bien, pero continúan ahí. Sienten que deberían cambiar, pero se paralizan. Esa fractura interna desgasta más que cualquier dificultad externa, porque no hay nada más agotador que vivir en contradicción contigo mismo. Volver a confiar en tu voz implica aceptar que no siempre tendrás certezas absolutas. Significa decidir aún con dudas, avanzar aún sin garantías. La confianza real no nace de tener todas las respuestas, nace de saber que podrás sostenerte pase lo que pase. Cuando confías en ti, no necesitas controlar cada resultado, porque sabes que podrás adaptarte. Quizá has cometido errores importantes en el pasado, y eso te hace desconfiar de tus decisiones. Te repites que si te hubieras escuchado mejor, no habrías pasado por ciertas situaciones. Pero esa lectura suele ser injusta. En aquel momento decidiste con la información y la conciencia que tenías. Castigarte eternamente por eso no te hace más sabio, solo te vuelve más temeroso. Recuperar tu poder personal requiere reconciliarte con tu historia. Aceptar que equivocarte no te invalida. Al contrario, te humaniza. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, te dio información valiosa sobre ti. Ignorar esa información sería desperdiciar el aprendizaje. La voz interna no grita, no se impone. Suele manifestarse como una sensación, una incomodidad, una certeza suave pero persistente. Para escucharla necesitas silencio, presencia y honestidad. Necesitas dejar de ahogarla con ruido externo, con comparaciones, con expectativas ajenas. Tal vez al principio te cueste diferenciar entre intuición y miedo. Es normal. El miedo suele ser urgente y repetitivo. La voz interna es más calma, aunque firme. Con el tiempo, aprendes a reconocerla. Y cuanto más la sigues, más clara se vuelve. Confiar en tu voz no significa ignorar a los demás. Significa filtrar. Escuchar opiniones sin perderte en ellas. Tomar lo que resuena y soltar lo que no. Cuando haces esto, recuperas una sensación de coherencia que se traduce en calma. En este punto del camino, empieza a ser evidente algo importante. Tu poder personal no depende de acertar siempre. Depende de actuar alineado contigo. De elegir desde tu verdad, incluso cuando no es popular, incluso cuando da miedo. Cada vez que te escuchas y te respetas, fortaleces tu centro. Y desde ese centro, las decisiones pesan menos, las dudas se aclaran y la vida deja de sentirse como una lucha constante. Volver a confiar en tu propia voz es volver a casa. Es recordar que nadie puede vivir tu vida por ti. Y que dentro de ti siempre hubo una guía esperando a que dejaras de buscar fuera lo que ya estaba dentro. Capítulo 5. Asumir la responsabilidad sin castigarte. Llega un momento en el camino en el que ya no puedes seguir culpando a los demás, a las circunstancias o al pasado. No porque no hayan influido,
sino porque mientras lo haces sigues entregando tu poder. Asumir la responsabilidad es un punto de inflexión. No es cómodo, no es fácil, pero es liberador. Porque en el instante en que reconoces que tu vida también es resultado de tus decisiones, recuperas la capacidad de transformarla. Muchas personas confunden responsabilidad con culpa. Creen que hacerse responsables implica señalarse, reprocharse y cargar con un peso constante. Pero esa visión solo genera más parálisis. La responsabilidad real no castiga, aclara. Te permite ver con honestidad qué decisiones tomaste, qué evitaste y qué patrones repetiste, sin necesidad de destruirte por ello. Quizás has pasado mucho tiempo preguntándote por qué te ocurren siempre las mismas cosas. Cambian los escenarios, cambian las personas, pero el resultado se repite. Esa repetición no es una condena, es un mensaje. Algo dentro de ti sigue eligiendo desde el mismo lugar. No porque quieras sufrir, sino porque es lo que conoces. Y lo conocido, aunque duela, suele sentirse más seguro que lo desconocido. Asumir tu parte en la historia no significa negar las heridas. Significa dejar de usarlas como excusa para no avanzar. Puedes haber sido dañado y aún así decidir qué haces con eso hoy. El pasado explica, pero no gobierna. Cuando lo conviertes en una identidad fija, te quedas atrapado en él. Cuando lo usas como aprendizaje, se vuelve una base para crecer. Hay una resistencia natural a aceptar esta idea. Porque si reconoces que tu vida es en parte consecuencia de tus elecciones, también reconoces que puedes elegir diferente. Y eso da vértigo. Es más fácil pensar que no hay opción, que todo está determinado. Pero esa comodidad aparente tiene un precio muy alto. Te deja sin dirección y sin fuerza. Recuperar tu poder personal pasa por un acto de madurez interna. Mirarte sin mentiras, sin dramatismo, sin victimismo. Reconocer dónde cediste, dónde te conformaste, dónde no te respetaste. No para revivir el dolor, sino para dejar de repetirlo. Cada vez que haces consciente un patrón, le quitas poder. Tal vez te juzgas por no haber actuado antes, por no haber sido más firme, más valiente, más claro. Pero esa exigencia suele ser injusta. Nadie actúa desde una conciencia que aún no tiene. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Ahora tienes otras. Y eso cambia todo. La responsabilidad también implica dejar de esperar que otros cambien para que tú estés bien. Dejar de posponer tu bienestar hasta que las condiciones sean perfectas. La vida no se acomoda sola. Se responde cuando tú te posicionas. Cuando dejas de vivir reaccionando y empiezas a elegir con intención. Esto no significa que todo dependa solo de ti. Significa que lo que sí depende de ti merece tu atención. Tus límites, tus decisiones, tu forma de responder. Ahí es donde recuperas control. Ahí es donde el poder personal deja de ser una idea abstracta y se vuelve una experiencia real. Asumir responsabilidad no te vuelve duro, te vuelve libre. Te saca del rol pasivo y te coloca en el centro de tu vida. Y desde ese centro, incluso los errores se viven distinto. Ya no te definen, te enseñan. Ya no te hunden, te ajustan. Quizá al principio esta postura te incomode. Puede que aparezca miedo, culpa o resistencia. Es normal. Estás rompiendo con una forma antigua de relacionarte contigo. Date tiempo. La transformación profunda no ocurre de golpe, ocurre cuando dejas de huir de ti mismo. En este punto del camino empiezas a notar algo sutil pero poderoso. Ya no te sientes tan a merced de lo que pasa. Empiezas a percibir que, aunque no controles todo, sí puedes elegir cómo estar, cómo responder, cómo avanzar. Esa sensación es el regreso de tu poder. Responsabilizarte sin castigarte es uno de los actos más honestos que puedes hacer contigo. Es decirte que tu vida importa lo suficiente como para tomarla en tus manos. Y desde ahí, todo empieza a ordenarse. No porque el mundo cambie de repente, sino porque tú ya no te colocas en el mismo lugar. Y cuando tú cambias de lugar interno, las decisiones, los vínculos y el camino completo empiezan a transformarse contigo. Capítulo 6. Reconstruir tu autoestima desde dentro. La autoestima no se pierde de un día para otro. Se va erosionando lentamente, casi sin que lo notes. Cada vez que te comparas, cada vez que te exiges más de lo que das, cada vez que te hablas con dureza, algo se debilita. Y llega un punto en el que ya no confías en ti,
no porque no valgas, sino porque aprendiste a mirarte desde un lugar injusto. Muchas personas creen que la autoestima se construye logrando cosas, alcanzando metas o recibiendo reconocimiento. Durante un tiempo eso puede funcionar. Te sientes bien cuando te aplauden, cuando te aprueban, cuando te eligen. Pero esa base es frágil. Porque cuando el reconocimiento desaparece, la seguridad también lo hace. Y entonces vuelves a sentirte pequeño, insuficiente, dudoso. Reconstruir tu autoestima implica cambiar la relación que tienes contigo, no la imagen que proyectas. Implica dejar de tratarte como un problema que hay que corregir y empezar a verte como un proceso que merece respeto. No se trata de convencerte de que eres perfecto, sino de aceptar que eres humano y aún así digno. Tal vez te has acostumbrado a hablarte con una voz dura, crítica, exigente. Te dices que deberías estar más lejos, ser mejor, haber logrado más. Esa voz no aparece para ayudarte, aparece porque aprendiste que solo vales cuando rindes. Pero vivir bajo esa lógica te mantiene en una carrera interminable donde nunca es suficiente. La autoestima real no se construye comparándote con otros. Cada comparación es una forma de abandono interno. Siempre habrá alguien que parezca ir más rápido, hacerlo mejor o tener más. Si basas tu valor en eso, siempre perderás. Tu camino es único, y medirlo con reglas ajenas solo genera frustración. Recuperar tu poder personal pasa por empezar a validarte desde dentro. Reconocer tus esfuerzos, incluso cuando los resultados no fueron los esperados. Aceptar que crecer también incluye retrocesos, dudas y pausas. Cuando te permites ser imperfecto sin atacarte, algo se relaja dentro de ti. Quizá te cuesta recibir reconocimiento. Tal vez minimizas tus logros o sientes que no son para tanto. Esa incapacidad de reconocer lo que haces bien también debilita la autoestima. No porque seas arrogante al valorarte, sino porque negar tu propio mérito te mantiene invisible ante ti mismo. Reconstruir tu autoestima no significa inflarte el ego. Significa establecer una base interna estable. Saber quién eres más allá de lo que haces. Más allá de lo que otros opinen. Más allá de los errores que cometiste. Esa base no se pierde con una crítica ni se derrumba con un fracaso. Este proceso requiere paciencia. No se trata de repetir frases positivas sin sentirlas. Se trata de cambiar pequeñas actitudes cotidianas. Respetar tus límites. Cuidar tu descanso. Elegir mejor con quien compartes tu energía. Decirte la verdad sin humillarte. Cuando empiezas a tratarte con más respeto, algo cambia en cómo te relacionas con el mundo. Toleras menos lo que te daña. Te expresas con más claridad. Te posicionas con más firmeza. No porque seas superior, sino porque ya no te colocas por debajo. Tal vez descubras que parte de tu baja autoestima nació de experiencias tempranas, de palabras que escuchaste, de comparaciones que te marcaron. Reconocerlo no te debilita, te explica. Y cuando entiendes el origen, puedes dejar de repetir el patrón. En este punto del camino, tu poder personal empieza a sentirse más sólido. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no dependes tanto de la aprobación externa para sentirte válido. Empiezas a caminar con más calma, con menos necesidad de demostrar. Reconstruir tu autoestima desde dentro es uno de los actos más profundos de autocuidado. Es decidir dejar de ser tu propio enemigo. Y cuando haces las paces contigo, el mundo deja de sentirse como un lugar que tienes que conquistar para merecer estar en él. Capítulo 7. Aprender a poner límites sin miedo. Poner límites no es una habilidad que se nos enseñe desde pequeños. Al contrario, muchas veces aprendemos que decir no es egoísta, que marcar distancia es una forma de rechazo, que proteger nuestro espacio puede hacer daño a otros. Con esas ideas crecimos, y por eso hoy poner un límite puede sentirse como una amenaza, aunque en realidad sea una necesidad. Cuando no pones límites, tu energía se dispersa. Te adaptas demasiado, cedes más de lo que puedes sostener y terminas agotado. No siempre es evidente al principio. A veces solo notas un cansancio constante, una irritación silenciosa o una sensación de estar dando mucho y recibiendo poco. Ese desgaste es una señal clara de que algo no está equilibrado. Muchas personas prefieren soportar antes que incomodar. Temen que, al marcar un límite, los demás se alejen, se enfaden o los juzguen. Pero lo que pocas veces se ve es que cada límite que no pones hacia afuera lo estás poniendo hacia adentro,
limitando tu bienestar, tu paz y tu autenticidad. Aprender a poner límites no significa volverte frío ni distante. Significa ser claro. Decir hasta aquí sin necesidad de atacar. Expresar lo que necesitas sin justificarte en exceso. Un límite sano no busca controlar al otro, busca cuidarte a ti. Y cuando eso se hace desde la calma, no desde la rabia acumulada, suele generar más respeto del que imaginas. Quizá has vivido situaciones en las que te acostumbraste a cargar con responsabilidades que no eran tuyas. Resolver problemas ajenos, absorber emociones que no te correspondían, sostener vínculos desequilibrados. Al principio puede parecer una muestra de amor o compromiso, pero con el tiempo se convierte en una forma de autoabandono. El miedo a poner límites suele estar ligado al miedo a perder. Perder una relación, una oportunidad, una imagen. Pero no ponerlos también tiene un costo. Pierdes claridad, pierdes energía y, poco a poco, te pierdes a ti. La pregunta no es si poner límites tiene consecuencias, sino cuáles consecuencias estás dispuesto a asumir. Recuperar tu poder personal implica reconocer que no todo te corresponde, que puedes acompañar sin cargar, que puedes escuchar sin absorber, que puedes amar sin desaparecer. Esa distinción es clave para relaciones sanas y para una vida más equilibrada. Al principio, poner límites puede generar culpa. Esa culpa no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás rompiendo un patrón antiguo. Cuando siempre has estado disponible, el cambio incomoda a otros y a ti mismo. Pero esa incomodidad es temporal. El respeto que se construye después es mucho más duradero. No todos reaccionarán bien cuando empieces a marcar límites. Algunas personas se acostumbraron a tu silencio, a tu adaptación, a tu entrega constante. Cuando eso cambia, pueden resistirse. Esa reacción no define si tu límite es correcto, solo muestra donde existía un desequilibrio. Poner límites también es una forma de honestidad. Le dices al otro quién eres y hasta dónde puedes llegar. Le das la oportunidad de relacionarse contigo de una forma más clara. Y si alguien solo se queda cuando te sobreexiges, quizá nunca estuvo realmente dispuesto a verte. Este aprendizaje no ocurre de golpe. Empieza en lo pequeño. En no responder de inmediato cuando necesitas descanso. En expresar una incomodidad antes de que se convierta en resentimiento. En decir no sin dar explicaciones interminables. Cada límite que pones refuerza tu autoestima y tu poder personal. Te enseña que puedes cuidarte sin destruir vínculos. Que puedes priorizarte sin volverte egoísta. Que tu bienestar no es negociable. Aprender a poner límites sin miedo es aprender a habitarte con respeto. Y cuando te respetas, el mundo empieza a relacionarse contigo desde un lugar distinto. No porque lo exijas, sino porque ya no te colocas en un lugar donde todo vale. Capítulo 8. Soltar el pasado sin perderte a ti. El pasado tiene una forma particular de quedarse. No siempre aparece como un recuerdo claro. A veces se manifiesta como una reacción automática, como una emoción desproporcionada, como un miedo que no sabes de dónde viene. Crees que ya lo superaste, que ya quedó atrás, pero sigue influyendo en cómo piensas, en cómo decides y en cómo te relacionas. Muchas personas confunden soltar el pasado con negarlo. Creen que dejarlo atrás implica no hablar de él, no sentirlo, no mirarlo. Pero lo que no se mira no se va, se esconde. Y desde ahí sigue operando. Soltar no es borrar, es integrar. Es reconocer lo que ocurrió sin permitir que siga definiéndote. Tal vez has vivido experiencias que te marcaron profundamente. Fracasos, pérdidas, traiciones, decisiones de las que te arrepientes. Cada una dejó una huella. El problema no es la huella, es cuando construyes tu identidad alrededor de ella. Cuando te dices que eres así por lo que te pasó, que no puedes cambiar porque ya es tarde, que siempre terminará igual. El pasado se vuelve una carga cuando lo usas como referencia constante. Cuando cada nueva oportunidad la comparas con lo que salió mal antes. Cuando reaccionas desde heridas antiguas en lugar de responder al presente. En esos momentos no estás viviendo lo que ocurre ahora, estás reviviendo lo que ya ocurrió. Recuperar tu poder personal implica devolverle al pasado su lugar. Reconocerlo como parte de tu historia, pero no como el guión de tu futuro. Aceptar que lo que te pasó te influyó, pero no te condenó. Esa diferencia es sutil, pero cambia todo.
Soltar el pasado también implica perdonarte, no desde una idea romántica, sino desde la comprensión. Entender que en su momento hiciste lo que supiste o pudiste, que no tenías la conciencia que tienes hoy. Aferrarte al reproche no te hace responsable, te mantiene atrapado. Quizá te aferras al pasado porque te resulta familiar. Incluso el dolor conocido puede sentirse más seguro que la incertidumbre del cambio. Soltarlo implica atravesar un vacío temporal, un espacio donde ya no eres quien fuiste, pero aún no sabes quién serás. Ese espacio puede dar miedo, pero es necesario. Cuando sueltas el pasado, no pierdes lo que aprendiste. Al contrario, lo integras. La experiencia se transforma en sabiduría. Deja de doler de la misma manera porque ya no la usas para castigarte. Empiezas a usarla para elegir mejor. Este proceso no es inmediato. A veces el pasado vuelve en forma de pensamientos, de emociones, de recuerdos inesperados. No es un retroceso. Es parte del proceso. La diferencia es que ahora puedes observarlo sin dejar que te arrastre. Soltar también significa dejar de explicarte a ti mismo desde lo que pasó. Dejar de justificar tus miedos, tus bloqueos o tus decisiones con historias antiguas. El presente merece una oportunidad nueva. Y tú también. Cuando empiezas a vivir más en el ahora, algo se aligera. Tus reacciones se vuelven más conscientes. Tus decisiones más claras. Tu energía deja de estar fragmentada entre lo que fue y lo que podría haber sido. En este punto del camino, tu poder personal se siente más disponible. Ya no estás tan ocupado defendiendo heridas viejas. Empiezas a crear desde un lugar más libre, más actual, más tuyo. Soltar el pasado no es olvidar quién fuiste. Es dejar de vivir como si aún estuvieras allí. Es permitirte avanzar sin arrastrar versiones antiguas de ti mismo. Y cuando haces eso, recuperas una fuerza que siempre estuvo esperando a que dejaras de mirar atrás para poder caminar hacia adelante. Capítulo 9. Elegirte incluso cuando nadie te aplaude. Hay un momento en el camino personal en el que te das cuenta de algo incómodo. Gran parte de lo que has hecho en tu vida ha estado condicionado por la mirada de los demás. No siempre de forma consciente. A veces solo querías encajar, ser aceptado, sentir que pertenecías. Y sin notarlo, empezaste a vivir midiendo tu valor según la respuesta externa. Desde muy temprano aprendemos a buscar aprobación. Un gesto, una palabra, una señal que confirme que vamos bien. Eso no es un error, es humano. El problema aparece cuando esa necesidad se vuelve el centro de tus decisiones. Cuando eliges lo que esperan de ti en lugar de lo que sientes. Cuando te traicionas para no quedarte solo. Elegirte cuando nadie te aplaude es uno de los actos más difíciles y más transformadores. Porque implica sostenerte sin validación. Caminar sin garantías. Seguir adelante aunque nadie entienda del todo lo que estás haciendo. Ese silencio externo puede doler, pero también fortalece de una forma profunda. Tal vez has vivido situaciones en las que tomaste decisiones importantes y no recibiste el apoyo que esperabas. Quizá incluso fuiste cuestionado o minimizado. Esos momentos ponen a prueba tu coherencia interna. Te obligan a preguntarte si estás dispuesto a abandonarte solo para sentirte acompañado. El aplauso es agradable, pero es inestable. Hoy está, mañana no. Si construyes tu autoestima sobre él, vivirás en una montaña rusa emocional. Elegirte implica aceptar que no siempre serás comprendido, que no todos celebrarán tu crecimiento, y que eso no invalida tu camino. Muchas personas se quedan atrapadas en versiones antiguas de sí mismas porque esas versiones eran aceptadas. Cambiar implica incomodar. Implica dejar de cumplir un rol que otros ya conocían. Y cuando sales de ese papel, algunos se resisten. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el cambio rompe la imagen que tenían de ti. Recuperar tu poder personal pasa por priorizar tu coherencia sobre la aprobación. Hacer lo que sientes correcto aunque no sea popular. Mantener tus límites aunque generen distancia. Seguir tu proceso aunque no encaje en las expectativas ajenas. Esto no significa cerrarte al mundo ni despreciar la opinión de los demás. Significa que la opinión externa deja de ser el criterio principal. Escuchas, consideras, pero decides desde tu centro. Y esa forma de vivir trae una calma que no depende de reacciones externas.
Elegirte también implica aprender a estar solo emocionalmente en algunos tramos del camino. No como castigo, sino como espacio de fortalecimiento. En esos momentos descubres que puedes sostenerte, que tu compañía es suficiente, que no necesitas demostrar nada para merecer estar contigo. Tal vez al principio te sientas inseguro. Puede que aparezcan dudas, miedos, ganas de retroceder. Es normal. Estás saliendo de un patrón antiguo. Cada vez que resistes la tentación de abandonarte para agradar, refuerzas tu poder interno. Con el tiempo, algo cambia. Empiezas a atraer relaciones más honestas, más alineadas contigo. Personas que te valoran por quien eres, no por lo que das o representas. Ese tipo de vínculo solo es posible cuando tú mismo te eliges primero. En este punto del camino, el aplauso deja de ser una necesidad. Puede llegar o no, pero ya no te define. Tu valor se sostiene desde dentro. Y esa solidez se nota en tu forma de hablar, de moverte, de decidir. Elegirte incluso cuando nadie te aplaude es una declaración silenciosa de respeto hacia ti mismo. Es decirte que tu vida merece ser vivida con verdad, aunque el camino no siempre sea cómodo. Y desde ahí, tu poder personal se vuelve firme, estable y auténtico. Capítulo 10. Convertirte en tu propio sostén. Hay un punto en el que comprendes que no siempre habrá alguien disponible para sostenerte. No siempre llegará la palabra justa, el apoyo esperado o la mano que imaginas. Y esa comprensión puede doler. Pero también marca el inicio de una fuerza distinta. La de aprender a sostenerte a ti mismo. Durante mucho tiempo buscaste apoyo afuera. En personas, en relaciones, en señales externas que te confirmaran que ibas bien. Eso no es un error. Es parte del proceso humano. Pero llega un momento en el que esa búsqueda se vuelve insuficiente. Porque el sostén externo es inestable. Cambia, se va, falla. Y cuando tu estabilidad depende solo de eso, te vuelves vulnerable. Convertirte en tu propio sostén no significa aislarte ni cerrarte al mundo. Significa dejar de abandonarte cuando las cosas se ponen difíciles. Significa acompañarte en lugar de exigirte. Escucharte en lugar de silenciarte. Estar contigo incluso cuando no tienes respuestas claras. Tal vez has sido muy duro contigo en los momentos de caída. Te has hablado con crueldad, te has exigido levantarte rápido, seguir adelante sin procesar lo que dolía. Ese trato interno no te fortalece, te quiebra. El verdadero sostén no empuja, contiene. Aprender a sostenerte implica desarrollar una relación interna más amable y más firme. Significa reconocer tus emociones sin dejar que te dominen. Permitirte sentir sin quedarte atrapado. Acompañarte con paciencia mientras atraviesas procesos que no tienen soluciones inmediatas. Cuando te conviertes en tu propio sostén, cambia la forma en que enfrentas los problemas. Ya no entras en pánico tan fácilmente. Sabes que, aunque algo salga mal, podrás estar ahí para ti. Esa certeza reduce el miedo y te permite actuar con más claridad. Muchas personas buscan seguridad en controlar todo, pero el control excesivo suele ser una respuesta al miedo a no poder sostener lo que venga. Cuando confías en tu capacidad de sostenerte, el control pierde fuerza. Dejas de necesitar garantías constantes. Este proceso también implica dejar de esperar que otros te salven. No desde la desilusión, sino desde la madurez. Entiendes que el apoyo externo es valioso, pero no imprescindible. Que puede sumar, pero no sustituir tu presencia interna. Convertirte en tu propio sostén te devuelve poder. Porque ya no dependes tanto de que todo esté bien para estar bien tú. Aprendes a navegar la incertidumbre con más calma. A atravesar momentos difíciles sin perderte. Tal vez al principio te sientas incómodo. Puede que aparezca una sensación de soledad. Esa sensación no es el final, es el tránsito. Es el espacio donde dejas de apoyarte en muletas antiguas y empiezas a caminar con tus propias piernas. Con el tiempo, algo se estabiliza. Tu diálogo interno se vuelve más claro. Tus decisiones más firmes. Tu energía menos dispersa. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú estás más presente. En este punto del camino, tu poder personal ya no depende tanto de las circunstancias. Empieza a nacer desde dentro. Desde la certeza de que, pase lo que pase, no te abandonarás.
Convertirte en tu propio sostén es uno de los actos más profundos de amor propio. Es prometerte que no volverás a dejarte solo en los momentos en los que más te necesitas. Y desde esa promesa silenciosa, tu vida comienza a sentirse más estable, más coherente y más tuya. Capítulo 11. Dejar de huir de lo que sientes. Durante mucho tiempo aprendiste a evitar ciertas emociones, a no sentir demasiado, a distraerte, a mantenerte ocupado para no mirar hacia adentro. Quizá te dijeron que sentir era una debilidad, que había que ser fuerte, seguir adelante y no detenerse. Y sin darte cuenta, convertiste la huida emocional en una forma de supervivencia. Huir de lo que sientes puede funcionar durante un tiempo. Te permite seguir, cumplir, aparentar que todo está bien. Pero lo que no se siente no desaparece. Se acumula. Y con el tiempo, esa acumulación se manifiesta como cansancio, irritabilidad, ansiedad o una sensación de vacío difícil de explicar. Muchas personas temen sentir porque creen que, si se permiten hacerlo, no podrán manejarlo. Temen desbordarse, perder el control, quedarse atrapadas en el dolor. Ese miedo es comprensible, pero suele estar basado en una idea equivocada. Las emociones no vienen a destruirte, vienen a informarte. Cuando evitas sentir, también evitas partes importantes de ti. No solo las emociones incómodas, también las profundas, las auténticas. Te vuelves más plano, más desconectado. Y esa desconexión debilita tu poder personal, porque ya no sabes con claridad qué necesitas, qué deseas, qué te duele. Dejar de huir no significa recrearte en el dolor ni quedarte atrapado en él. Significa permitirte sentir sin juzgarte. Observar lo que aparece sin intentar cambiarlo de inmediato. Cuando haces esto, descubres algo importante. Las emociones, cuando se les da espacio, tienden a transformarse solas. Quizá has desarrollado estrategias para no sentir. Trabajo excesivo, distracciones constantes, consumo, relaciones superficiales. No porque seas débil, sino porque en algún momento esas estrategias te ayudaron. Agradecerlas no implica seguir usándolas cuando ya no te sirven. Recuperar tu poder personal implica recuperar el contacto con tu mundo emocional. Aprender a escuchar lo que sientes sin reaccionar automáticamente. Diferenciar entre sentir y actuar. Puedes sentir miedo sin dejar que decida por ti. Puedes sentir tristeza sin que te hunda. Puedes sentir rabia sin destruir. Este aprendizaje requiere presencia. Estar contigo cuando aparece la incomodidad en lugar de escapar. Respirar, observar, permitir. Al principio puede resultar intenso, pero con el tiempo descubres que eres más capaz de sostener tus emociones de lo que creías. Cuando dejas de huir, empiezas a conocerte mejor. Entiendes qué situaciones te afectan, qué patrones se repiten, qué necesidades no están siendo atendidas. Esa información es valiosa. Te permite tomar decisiones más conscientes, más alineadas contigo. Huir de lo que sientes te mantiene en automático. Sentir te devuelve al presente. Te conecta con tu cuerpo, con tu intuición, con tu verdad. Y desde ese lugar, tu poder personal se fortalece de forma natural. No se trata de convertirte en alguien extremadamente emocional ni de analizar cada sensación. Se trata de dejar de pelear contigo, de permitir que lo que está dentro tenga un espacio legítimo. En este punto del camino, empiezas a notar que ya no necesitas escapar tanto, que puedes quedarte contigo incluso en momentos difíciles. Esa capacidad de permanecer es una señal clara de crecimiento. Dejar de huir de lo que sientes es un acto de valentía silenciosa. Es elegir la honestidad interna por encima de la comodidad momentánea. Y cuando haces eso, tu vida deja de estar gobernada por lo que evitas y empieza a ser guiada por lo que comprendes. Capítulo 12. El momento en que dejaste de escucharte. No fue un instante claro ni una decisión consciente. Nadie se despierta un día y elige perderse. Ocurre despacio, entre rutinas, responsabilidades y silencios acumulados. Un día ignoraste una incomodidad porque parecía menor. Otro día callaste una verdad porque no era el momento. Y así, poco a poco, aprendiste a vivir desconectado de lo que sentías, convencido de que eso era madurar. Este capítulo no busca señalarte, busca llevarte de regreso a ese punto invisible donde empezaste a dejarte para después. Porque el poder personal no se pierde de golpe, se diluye cada vez que te dices luego,
cuando te convences de que no importa, cuando eliges la paz ajena por encima de la tuya. Aprendiste a adaptarte, a leer el ambiente, a hacer lo que se esperaba de ti. Y esa habilidad te ayudó a sobrevivir, pero también te enseñó a traicionarte sin ruido. Nadie te lo pidió directamente. Simplemente entendiste que ser tú tenía un precio, y empezaste a pagarlo renunciando a partes de ti mismo. Escucharte se volvió incómodo. Cada vez que lo intentabas aparecía una sensación difícil de sostener, una mezcla de tristeza y enojo que no sabías cómo manejar. Así que hiciste lo que muchos hacen. La apagaste, te distrajiste, seguiste adelante. Funcionó durante un tiempo, pero el cuerpo nunca olvida lo que la mente intenta esconder. Tal vez empezaste a sentir cansancio sin razón aparente, una irritación constante, una sensación de estar cumpliendo una vida que no terminaba de sentirse tuya. No era falta de gratitud, era falta de conexión. Habías aprendido a responder a todo menos a ti. Este es uno de los puntos más delicados del camino. Reconocer que te alejaste de ti duele. Duele porque implica aceptar que muchas decisiones no fueron fieles a lo que eras, sino a lo que necesitabas para encajar o sobrevivir. Pero ese reconocimiento también es el inicio de algo distinto. No puedes recuperar lo que niegas, solo lo que miras de frente. Volver a escucharte no significa hacer cambios radicales de inmediato. Significa detenerte lo suficiente como para notar qué sientes cuando nadie te observa. ¿Qué te pesa? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te apaga? Esa información es valiosa, aunque no sea agradable. Es la brújula que dejaste de usar. Hay una parte de ti que nunca se fue. Solo se cansó de no ser atendida. Esa parte no guarda rencor, pero tampoco seguirá esperando eternamente. Se manifiesta como ansiedad, como vacío, como una inquietud que aparece incluso cuando todo parece estar bien. No es un problema que debas corregir, es un mensaje que necesitas escuchar. Este capítulo es una pausa. Un espacio para reconocer sin justificarte. No hiciste lo que hiciste porque fueras débil, lo hiciste porque no sabías hacerlo de otra manera. Con los recursos que tenías, hiciste lo mejor que pudiste. Pero ahora sabes más. Ahora puedes elegir distinto. Escucharte de nuevo requiere valentía, porque implica aceptar que algunas cosas de tu vida no encajan con quien eres hoy. Y eso asusta. Pero seguir sin escucharte tiene un costo mayor. Te roba energía, claridad y sentido. No se trata de cambiarlo todo, se trata de empezar por dentro. De permitirte sentir sin huir. De confiar en que lo que emerge no viene a destruirte, sino a devolverte partes que creías perdidas. Aquí no termina nada. Aquí empieza la recuperación de una conversación pendiente contigo mismo. Y cuando vuelves a escucharte, aunque sea en susurros, algo se reordena. No afuera, dentro. Y ese cambio silencioso es el primer paso real para recuperar tu poder personal. Cuando quieras, continuamos con el capítulo 14. Capítulo 13. Volver a elegirte. Hubo un momento en tu vida en el que dejaste de escucharte. No ocurrió de golpe. Fue algo silencioso, casi imperceptible. Un día aceptaste algo que no querías, otro día callaste cuando necesitabas hablar, y sin darte cuenta empezaste a vivir en segundo plano. Este capítulo no es para juzgar ese proceso, es para entenderlo y cerrarlo. Recuperar tu poder personal no significa convertirte en alguien nuevo, significa regresar a quien eras antes de traicionarte tantas veces para encajar. Volver a elegirte es un acto profundo, incómodo y necesario. Implica reconocer que muchas decisiones no nacieron del deseo, sino del miedo. Miedo a perder, a decepcionar, a quedarte solo. Ese miedo dirigió el rumbo durante años, y aún así aquí sigues, leyendo esto, buscando algo distinto. Elegirte de nuevo no requiere grandes gestos externos. Empieza dentro, en el momento exacto en el que decides no seguir ignorando lo que sientes. Hay una voz interna que ha esperado pacientemente. No grita, no exige, solo insiste con una sensación persistente de vacío cuando te alejas de ti. Esa voz no necesita motivación, necesita honestidad. Tal vez has confundido fortaleza con aguantar. Has resistido situaciones que te desgastaban creyendo que eso te hacía fuerte. Pero la verdadera fortaleza aparece cuando te permite soltar lo que ya no te representa. No todo lo que resistes te construye.
A veces solo te endurece por fuera mientras te apagas por dentro. Elegirte es empezar a tomar decisiones pequeñas que se alinean contigo. Decir no sin justificarte. Detenerte cuando tu cuerpo lo pide. Alejarte de espacios donde siempre te encoges. No se trata de egoísmo, se trata de dignidad. Cuando te eliges, el mundo no se derrumba. Al contrario, empieza a ordenarse. Este proceso no es lineal. Habrá días en los que vuelvas a caer en viejos patrones, y eso no invalida lo avanzado. El poder personal no se pierde por dudar, se pierde cuando abandonas el compromiso contigo mismo. Cada vez que regresas a ti, incluso después de fallar, refuerzas ese poder. Empiezas a notar un cambio sutil. Tus decisiones ya no buscan aprobación constante. Tu silencio deja de ser sumisión y se convierte en elección. Tu presencia se vuelve más firme, más real. No porque domines a otros, sino porque ya no te abandonas. Recuperar tu poder también implica aceptar que algunas personas solo conocieron una versión tuya que ya no existe. Y eso está bien. No estás aquí para sostener personajes que creaste para sobrevivir. Estás aquí para vivir con coherencia, aunque eso incomode. Este capítulo marca un punto de inflexión. No porque todo cambie de inmediato, sino porque algo se acomoda dentro. Ya no estás buscando fuera lo que siempre fue tuyo. Estás recordando quién eres cuando te eliges sin culpa. Y a partir de aquí, cada paso, por pequeño que parezca, deja de ser una huida. Empieza a ser un regreso. Capítulo 14. La incomodidad de crecer. Crecer no se siente como imaginabas. No llega con claridad ni con una sensación constante de seguridad. Llega como una incomodidad persistente, como una tensión interna que no te deja volver a ser el de antes, pero tampoco te muestra del todo quién estás siendo. Este capítulo existe para nombrar esa etapa en la que sabes que ya no encajas, pero aún no te reconoces. Cuando empiezas a recuperar tu poder personal, lo primero que se rompe es la comodidad. No porque tu vida empeore, sino porque tu conciencia se afina. Lo que antes tolerabas sin cuestionar ahora pesa. Las conversaciones vacías cansan. Las rutinas automáticas se sienten ajenas. No es que te hayas vuelto exigente, es que has dejado de anestesiarte. La incomodidad es una señal de avance, aunque el cuerpo la interprete como amenaza. Crecer implica dejar de huir de ciertas verdades. Implica mirar con honestidad qué partes de tu vida fueron construidas desde el miedo y cuáles desde el deseo. Y esa mirada no es agradable, pero es necesaria. Empiezas a sentir una especie de soledad distinta. No estás solo, pero te sientes separado. Ya no puedes compartir ciertas actitudes, ciertos chistes, ciertas dinámicas. No porque seas mejor, sino porque ya no resuenan contigo. Este punto suele generar culpa. Te preguntas si te estás alejando demasiado, si te estás volviendo frío, si estás cambiando para peor. No lo estás. Estás creciendo, y crecer siempre reordena vínculos. Hay decisiones que antes tomabas sin pensar y ahora te detienes. No porque dudes más, sino porque te escuchas más. Y escuchar con atención ralentiza el impulso. Esa pausa puede sentirse como debilidad, pero en realidad es conciencia en formación. La incomodidad también aparece cuando empiezas a sostenerte sin máscaras. Cuando dejas de reaccionar como antes, cuando no explicas tanto, cuando eliges el silencio sin sentirte culpable. Algunos lo notarán, otros lo resistirán. Y eso duele, porque una parte de ti aún quiere ser aceptada como antes. Este capítulo te recuerda algo importante. No estás obligado a hacerte pequeño para que otros se sientan cómodos. Tu crecimiento no es una traición. Es una consecuencia natural de haber empezado a elegirte. Si alguien solo puede relacionarse contigo cuando te apagas, esa relación ya estaba sostenida sobre una renuncia. La incomodidad no es el enemigo. Es el espacio intermedio donde se reorganiza tu identidad. Es la señal de que estás soltando lo viejo antes de tener completamente claro lo nuevo. Y aunque parezca inestable, es un terreno fértil. Habrá días en los que querrás retroceder. Volver a lo conocido. A lo fácil. A lo que no exige. Pero ya no podrás hacerlo del todo. Porque una vez que te ves, no puedes desverte. Y eso, aunque desafiante, es una forma de libertad. Crecer no es volverte a alguien distinto para el mundo.
Es dejar de ser alguien distinto para ti. Es aceptar la incomodidad como parte del proceso y confiar en que no estás perdiendo estabilidad, estás construyendo raíz. Este capítulo no te pide que fuerces nada, solo que no huyas. Quédate en esa incomodidad el tiempo suficiente para que te muestre qué versión de ti está intentando nacer. Y cuando lo haga, no será ruidosa. Será firme. Y sabrás que, aunque el camino no sea cómodo, es verdadero. Capítulo 15. Cuando ya no puedes volver atrás. Hay un punto en el camino en el que algo se cierra definitivamente. No con dramatismo, no con una gran escena, sino con una certeza silenciosa. Ya no puedes volver atrás. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Este capítulo habla de ese momento exacto en el que la conciencia se vuelve irreversible. Antes podías justificarte, decirte que no era tan grave, que más adelante cambiarías, que todos viven así. Ahora no. Ahora cada vez que te traicionas lo sientes en el cuerpo. Cada vez que dices y queriendo decir no, algo dentro se tensa. No es castigo, es coherencia despertando. Este es uno de los momentos más solitarios del proceso. Porque ya no encajas del todo en tu antigua forma de vivir, pero aún no has construido por completo la nueva. Estás entre mundos. Y en ese espacio intermedio aparecen dudas, miedo y una sensación de vacío que puede confundirse con error. No lo es. Es transición. Volver atrás ya no es una opción real, aunque a veces lo intentes. Porque aunque repitas viejos hábitos, ya no te ofrecen refugio. Lo que antes calmaba ahora incomoda. Lo que antes distraía ahora cansa. La incongruencia se vuelve evidente, y eso duele, pero también te mantiene despierto. Empiezas a asumir una responsabilidad distinta. Ya no puedes culpar al entorno, a la historia o a los demás con la misma facilidad. No porque todo dependa de ti, sino porque ahora sabes dónde estás eligiendo quedarte. Y esa claridad pesa. El poder personal no es liviano, exige presencia. En este punto muchas personas se detienen. No porque no puedan seguir, sino porque seguir implica soltar identidades antiguas. Dejar de ser la versión comprensible, la que encajaba, la que no incomodaba. Y aunque esa versión te protegió durante años, ya no puede acompañarte más lejos. Aceptar que no hay vuelta atrás no significa perder lo que fuiste. Significa honrarlo y seguir. No necesitas romper con todo, pero sí dejar de negociar contigo mismo. La negociación constante es una forma lenta de abandono. Aquí aparece una nueva forma de respeto hacia ti. No perfecta, no constante, pero real. Empiezas a sostenerte incluso cuando dudas. A no correr a anestesiarte cada vez que algo se mueve dentro. A confiar en que no necesitas entenderlo todo para avanzar. Este capítulo no es un cierre, es un umbral. Marca el momento en el que dejas de buscar excusas para quedarte pequeño. El momento en el que, aunque tengas miedo, eliges no retroceder. Porque ya viste demasiado. Ya sentiste demasiado. Y aunque el camino que viene no esté claro, sabes algo con certeza. No volver atrás es la única forma honesta de seguir adelante.